puede usar a los niños y adolescentes para poder explotarles a sus mismos hijos para apetitos económicos y apetitos personales, ¿no? La violencia es un tema que muchos tratan y hablan, pero no se sabe el impacto. 8 de cada 10 padres aceptan que han castigado a sus hijas por no cumplir los roles que se les llega a dar a las niñas y adolescentes desde una temprana edad, diciendo de que tú eres mujercita, tú tienes que hacer esto y esto. Y el hecho de no llegar a cumplir estos roles, se les llega a castigar a sus mismas hijas. Luego, del total de casos que llegan a la Defensoría Niña, Niño y Adolescente, 25 de cada 100 son por maltrato físico en la familia. Igual, 4 de cada 100 denuncias por violencia sexual a niñas y adolescentes, que pocos son atendidas, ¿no? Hay violencia hacia las niñas y adolescentes cuando hay conflictos familiares entre pareja que llega a afectar demasiado a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero me pregunto, ¿cómo se siente una niña o adolescente mujer al maltrato? ¿Qué piensa? ¿Se resigna? El sufrimiento emocional es muy alto y las reacciones pueden generar huir de casa, buscar alejarse del problema e inclusive el suicidio. Para que la prevención sea efectiva y necesaria promover el empoderamiento, que las niñas sepan que el castigo o los roles no es bueno, que sepan decir alto. Promover el buen trato y las capacitaciones debe empezar en provincias, porque más que todo esto ocurre igual en provincias porque no tienen la información correcta de tal manera, ¿no? De igual manera, con los niños y adolescentes es necesario enseñarles sobre masculinidades y asegurar la comprensión de la palabra respeto, para evitar comportamientos violentos hacia otras niñas y adolescentes en futuras generaciones. Los maestros y maestras tienen que orientarnos hacia el buen trato y la convivencia pacífica para poder tener una vida sana, ¿no? Ahora, la atención. En la atención esperamos de quienes atiendan en la Defensoría Niña, Niño y Adolescente que están capacitados, que nos crean y apoyen, que no nos juzguen. Por el motivo de que yo podría llegar a denunciar, pero no soy atendida en menos de 24 horas, donde puedo llegar a acudir a mis padres que me pueden llegar hasta incluso quitarme la vida, ¿no? Entonces, yo creo que la Defensoría Niño y Adolescente debería inmediatamente llegar a actuar cuando la denuncia sea ya presentada. Que nos atiendan de inmediato para evitar la confrontación con la familia. La familia maltrata que hace la denuncia de la Defensoría Niña y Adolescente. A veces nos devuelven a casa y eso es peor. Si no se resuelve el problema en oficinas de la Defensoría Niña y Adolescente, la violencia puede ser a mayor. Ahora, en casos rurales o urbanos, ¿a quién puedo llegar a pedir ayuda? Por el motivo de que en casos rurales o urbanos no cuentan con mucha facilidad para poder decir o poder llegar a denunciar sobre lo que me está llegando a pasar o a quién puedo llegar a denunciar. Quiero mencionar también que no es beneficio cuando nos obligan a casarnos a temprana edad. Peor si es una persona adulta, ¿qué vida les espera a ese adolescente? Porque en otros casos hay padres o madres de familia que llegan a obligar a casarse a su propia hija con adultos mayores, ya sea por su religión o por otras situaciones. Las recomendaciones. La colaboración entre autoridades, familias y adolescentes es la clave, así como el empoderamiento de las mujeres y educación en relaciones sanas. Además, crear espacios seguros de comunicación y apoyo puede hacer la gran diferencia en la vida de los jóvenes. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a Nailet García. Ella está poniendo un tema sobre la mesa, bueno, varios temas en realidad que son muy importantes todos, ¿no? Este tema, por ejemplo, de el sufrimiento emocional. Cómo nosotros afrontamos el sufrimiento emocional, qué redes de apoyo tenemos. Las promotoras ahí seguramente tienen mucho para decir, y también la problemática específica de las áreas rurales. En las áreas rurales, cómo enfrentar este problema. Y ahí me acuerdo de la representante de Venezuela, Camileidis Lorca, que hablaba del poder popular y de los saberes, ¿no? De cómo se pueden articular en los barrios, en las poblaciones, por ejemplo, para hacer una prevención comunitaria. Ella habla de una prevención comunitaria, que me parece un concepto muy interesante, porque hay estudios que nos están diciendo que mientras hay un orden comunitario en la sociedad, los casos de violencia contra las mujeres son muy pocos, inexistentes o casi inexistentes. Pero cuando se privatiza la vida doméstica como vida privada, como lo que pasa dentro del hogar, como lo que compete solamente a las personas que viven en esa casa, ahí la violencia contra las mujeres es mayor, es más grande. Entonces, la lógica comunitaria, la convivencia dentro de la comunidad es también una manera de prevenir la violencia contra las mujeres. Y habla de matrimonios obligatorios también, ¿no? Es la primera exposición que escuchamos de este tema de matrimonios obligatorios, que va, por supuesto, muy ligado al embarazo adolescente. Yo no he escuchado, por ejemplo, que haya una política pública todavía contra estos matrimonios obligatorios. Cuando pensamos en eso, pensamos en los países árabes, ¿no es cierto? Pero es algo que sucede en nuestro país también, tal como dice la representante de los jóvenes, Nailet García. Y como decíamos, hay muchos temas que ha tocado Nailet que tienen que ver también con el trabajo de las promotoras comunitarias. Entonces le voy a dar la palabra a María Talía Quisbert, que es la presidenta de la Red Nacional de Promotoras Comunitarias de Bolivia, que va a hablar sobre el rol de las promotoras en la prevención y el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Realmente creo que este es un espacio muy necesario para visibilizar el aporte que hacemos aquí en el Estado Plurinacional, las promotoras comunitarias de prevención de la violencia en razón de género. Creo que este es un momento donde tenemos que construir, y veo que es como una tapia de conocimientos, porque tenemos tantos aportes desde los países hermanos, tanto del Perú como de Venezuela. Yo quiero decirles de que así como trabajan en temas de Venezuela, el tema de acompañar y generar acciones comunitarias, nosotras también nos constituimos en nuestros territorios para el trabajo. Pero algo que también, y es la esencia de las promotoras comunitarias desde la Ley 348 en su artículo 29, es que nosotras somos mujeres sobrevivientes de violencia. También tenemos en nuestras filas activistas. ¿Y por qué decimos de que somos sobrevivientes de violencia? Porque creo que ese peregrinaje que nosotras hemos recorrido para el acceso a la justicia hace que tengamos conocimientos y saberes ancestrales. Es algo que no nos va a dar la universidad, es algo que no nos ha dado el colegio, pero que en carne propia hemos aprendido. Y ese conocimiento hace que nosotras sintamos y veamos a esa mujer frágil como alguna vez hemos estado. Y queremos brindarle nuestro apoyo. Queremos darle esta contención tan importante. Porque nosotras, al haber pasado eso, sabemos de que a veces la violencia no es que te deja un morete, no es que te viene con rasguños, con jalones de pelo, no. La violencia, como bien decía la compañera que me antecedió, es silenciosa. La violencia psicológica es la que cala tanto a las mujeres que cuando viene el primer golpe pensamos y sentimos que lo merecemos.
Y eso es lo que nosotras queremos prevenir. Nosotras como promotoras comunitarias en el Estado Plurinacional de Bolivia, somos 400 compañeras certificadas trabajando en nuestro territorio. Y lo digo así, estamos certificadas por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades conjuntamente con el Ministerio de Educación, porque aún estamos en un contexto muy patriarcal y colonial donde piensan que lo que nosotros sabemos no cuenta. Aún tenemos SLIMs, fiscalías y estaciones de la FELCB donde nos cierran las puertas porque nos dicen: tú eres abogada, tú eres su familiar, y no quieren que acompañemos. Por eso nos dan ese certificado, porque estamos luchando precisamente contra estas miradas. Cuando decimos el tema de prevenir, nosotras hemos aprendido, compañeras, a ver indicadores tanto físicos como emocionales. Muchas veces la mujer lo último que va a hacer, al menos cuando sufre violencia, es contar a otra persona lo que vive, porque se tiene vergüenza, se tiene miedo, aún cae el estigma sobre la víctima de decir: ¿qué has hecho? Como si existiera alguna justificación para la violencia. Eso es algo que vivimos a diario. Por eso nosotras sabemos ver el comportamiento de las compañeras, el comportamiento de nuestras amigas, de nuestro entorno más íntimo, en la vecindad, en las unidades educativas, en nuestros trabajos. Cuando una vez identificamos de que una mujer está viviendo un hecho de violencia, ¿por qué? Porque muestra nerviosismo, porque no puede hablar, porque inclusive su aspecto físico cambia, compañeras. De un momento a otro se borra la sonrisa, de un momento a otro suena el celular y tiembla la persona. ¿Qué hacemos? Comenzamos a procurar darles palabras de apoyo y recordarles que no están solas, porque eso es lo que más necesita esa persona escuchar. Tratamos de generar un vínculo tan cercano que cuando la compañera decide hablar con nosotras, sabemos que tenemos que brindarle toda nuestra atención. Muchas de las promotoras comunitarias, me atrevo a decir, que inclusive ya hemos destinado un espacio de nuestra casa para poder atender a esas mujeres, porque tenemos que escucharlas, brindarles una escucha activa, una comunicación asertiva. Tenemos que ser empáticas con ellas, escucharlas y no juzgarlas. Escucharlas sin prejuicios y escucharlas con mucho respeto, porque son mujeres dignas de respeto. No podríamos estarle diciendo: pobrecita, qué pena. No, tenemos que empoderarlas, tenemos que hacerles sentir que ese primer hecho de contar lo que vive es un acto de valor, porque cuesta romper el silencio, cuesta hablar de lo que nos pasa. Cuando ya recibimos toda la información con respecto a su situación, nosotras comenzamos a reportar todo en nuestro cuaderno de registro de casos. Y muchas veces, compañeras, somos las primeras en saber los hechos de violencia, inclusive antes que su familia. Muchas de las mujeres que sufren violencia, lo primero que nos dicen: no le digas a mi familia, no le digas a mi mamá, tengo vergüenza, tengo miedo. Nosotras nos convertimos en las confidentes, que contenemos a esa mujer, que sabemos de que se está desmoronando por la violencia, pero buscamos generar en ella fortaleza, abrigarla con nuestras palabras, pero por sobre todo demostrarle nuestro respeto. Cuando ya tenemos esa confianza, comenzamos a informarle, y vamos a ser sinceras, les informamos cómo es un proceso en el tema de denuncia. Muchas veces, y vemos compañeras que te dicen: pero es que a mí así no me han dicho que iba a demorar tanto, no me han dicho que yo tenía que saber dónde irme porque es la casa de sus padres, porque a veces los funcionarios públicos están tan saturados de casos que ya no informan y pueden brindar una mala orientación a una mujer,
generan expectativas no realistas. Nosotras sí les decimos cómo es el proceso. Y desgraciadamente la ley 348 dice que el proceso es gratuito, pero no es gratuito, compañeras. Porque hasta para hacer denuncia, las que somos promotoras sabemos que tenemos que portar 5 hojas tamaño oficio para hacer las denuncias en la policía. Porque no tienen ni el material. También tenemos que explicarles los tiempos, el proceso que demanda el tema de la denuncia. No es solamente hacer la denuncia, después viene el ingreso ya para una parte preliminar, que es la investigación. Muchas veces ahí las mujeres se desaniman. ¿Por qué? Porque tienes que ir donde el fiscal a pedir requerimiento y hasta a ti te toca a veces ir a notificar al agresor. Y no hay policía, no hay fiscal que nos acompañen y nosotras estamos ahí. Muchas veces impulsando, exigiendo a todas las instituciones en la cadena de atención con la aplicación de la norma. Muchas de las promotoras, ¿cuántas veces cadenas y redes para atender a estas mujeres? Ver quién puede ayudarnos para notificar, o el hecho de saber, vive en la zona norte, conozco una señora, está el hombre en su casa, porque a veces hasta se esconden y no quieren hacerse notificar. Y así, ese es el trabajo que nosotras hacemos. Las acompañamos, las contenemos. En muchos de los casos también, y hay que ser sinceras, desde que han dicho que la ley es antihombres, desde que han dicho que hay mujeres que mienten, hay muchas mujeres que por miedo y por vergüenza no quieren denunciar, que ya tienen las instituciones cerradas. Y tenemos un caso en La Paz de una joven profesional que ha ido a denunciar y no le han creído, y ella ha terminado quitándose la vida. Y nosotras no hacemos eso. Nosotras les creemos, exigimos muchas veces a las instituciones a que tomen la denuncia, y cuando no nos quieren agarrar la denuncia, tenemos que ir con los superiores, porque ya aprendimos que a veces para ser escuchadas tenemos que tocar varias puertas. Nosotras, no solamente el tema de acompañarla, sino también de respetar su decisión. ¿Cuántas veces hemos tenido que orientarla y la mujer te dice, no quiero denunciar, porque no quiero denunciar, tengo miedo, no quiero denunciar porque no me van a creer? Pero la promotora está ahí para ayudarla. Muchas veces ya inclusive tenemos que dar planes de seguridad. Ya rompen esas relaciones violentas, pero tienen miedo de ir a este sistema. Y nosotras le tenemos que ayudar. ¿Qué es un plan de seguridad? Tienes que comenzar a cambiar hábitos para que tus factores de riesgo no sean tan elevados. Si caminas por esta calle para ir hasta tu casa, cambia de calle. Di a quién estás yendo, a tu familia, a tus amigas. Inclusive el tema de mandar ubicación en tiempo real. Lo que nosotras hacemos realmente, compañeras, es que salvamos vidas. Porque muchas veces estas mujeres prefieren y se inclinan por estar resguardadas por una promotora, porque realmente le damos respuesta a su necesidad. ¿Cuántas veces nos ha tocado ir de plantones? Por eso nos hemos articulado en redes municipales, departamentales y también nacional, porque tenemos que ir a exigir, porque no quieren tomar la denuncia, porque a veces los procesos no avanzan. Tenemos casos de más de 10 años, compañeras, pero seguimos ahí insistiendo con nuestras aliadas, las instituciones que nos han formado. Porque antes de la ley 348 ya hacíamos este trabajo, y cuando se ha promulgado la ley, por primera vez nos han reconocido a nosotras. Por eso es que nuestro trabajo es importantísimo en el tema del acompañamiento, porque las mujeres, cuando están informadas del proceso, no abandonan, compañeras. Siguen el proceso, saben que les va a demandar tiempo, saben inclusive que puede haber un tema de cambio en sus vidas, pero siguen.
Y cuando abandonan es porque muchas veces las instituciones no les brindan este acompañamiento, porque se sienten solas. Nosotras generamos acciones de prevención territorial, boca a boca. ¿Por qué? Porque ya en nuestros espacios, en nuestras vecindades, en nuestras unidades educativas, ya nos conocen. Y ya somos las que nos derivan los casos o nos vienen a decir, ¿podría hablárnoslo, por favor? Tenemos casos de violencia, por favor, si puede dar una charla. A nosotras nos invitan de diferentes espacios. ¿Y por qué nosotras ya sabemos este tema de transmitir mensajes? Porque nosotras hemos aprendido que con lenguaje simple el mensaje llega. Que muchas veces un taller, para que todos se puedan recordar, es mucho mejor jugando, participando, generando y escuchando el aporte de todos y de todas. Nosotras también ya trabajamos con hombres, porque muchos dicen, no, quieren los hombres también conocer qué es la ley, quieren reconocer la violencia. Y cuando trabajamos también con los compañeros hombres, aquí viene también el cuestionamiento. Ellos reconocen que sufren violencia, pero quien es su agresor es otro par, es otro hombre. Y ahí comienzan a identificar que el mismo sistema les ha hecho que se callen. Les ha dicho de que las mujeres no tienen que estar sobre ellos. Les ha dicho que es malo ser un pocholo. ¿Cuántas veces nos hemos reído las que somos de Cochabamba, de La Paz, de Bolivia? Tenemos a ese comediante, ¿no ve? El pocholo. ¿Y qué encarna? Un hombre corresponsable en su hogar. ¿Quién no quisiera tener así una pareja? Que te ayude, que sepa que el trabajo del hogar es de dos, pero el sistema, ¿qué hace? Que lo ridiculicemos, que lo ninguneemos. Y claro, el hombre dice, yo sufro violencia, pero se da cuenta que no es de las mujeres, no es porque mentimos, sino porque hay un par que igual lo va a menospreciar por este sistema patriarcal. Para nosotras como promotoras, el trabajo que realizamos, siempre lo voy a decir, salva vidas, porque esas mujeres a las que acompañamos, mañana otro día cuando salen de la violencia, se dan cuenta que la violencia puede marcar una etapa de tu vida, pero tú eres protagonista de tu vida, de tu destino. Por eso es que también la red, a pesar de ser mujeres que trabajamos de forma voluntaria, es una red autosustentable. ¿Por qué? Porque cada vez a esa compañera que has ayudado se convierte en tu aliada y te dice, yo también quiero ayudar a otra mujer. De esa forma nosotras trabajamos, de esa forma nosotras salvamos vidas, llevamos la prevención de boca a boca. Cuando una persona quiere hablar contigo, cuando tú ves e identificas que puede estar sufriendo un tema de violencia, la violencia psicológica es la más silenciosa y es la más perversa, que naturaliza la violencia física y la violencia extrema. Y sabemos reconocerla. Por eso estamos ahí, siempre brindando nuestra mano sorora para ayudar a otras mujeres. Ese es el trabajo que nosotras aquí de forma territorial en Bolivia hacemos. ¿Y por qué nos resulta tan efectivo? Porque estamos más que todo en municipios rurales, periurbanos. Estamos en 155 municipios. Hay municipios donde no llega el Estado, compañeras, y bien nosotras sabemos donde no están presentes. Por ejemplo, Monteagudo, en Chuquisaca, 2 horas de viaje para salir a hacer una denuncia. Muchas veces ahí no está el Estado, pero está una promotora que está orientando, está conteniendo, y el momento que la mujer se decide hacer la denuncia, también la estamos acompañando. Gracias. Muchas gracias, María Talía Quisbert, presidenta de la Red Nacional de Promotoras Comunitarias de Bolivia. Y es importante lo que dice la compañera María Talía, porque cuando a uno les roban, le sacan la billetera, ¿no ves?
pero cuando te pegan, cuando hay violencia en contra de uno, es un tema mucho más personal, ¿no? Es humillación, es vergüenza, es dolor, es decepción, es frustración, es un sentimiento de que uno es impotente. Y ahí lo que plantea la presidenta de las promotoras comunitarias de Bolivia es que estos problemas necesitan un acompañamiento personalizado, ¿no? Hemos tenido exposiciones del área jurídica, ¿no es cierto?, de la magistrada Karen Gallardo, del juez Juan Manuel Flores Sánchez, que nos hablan de la jurisprudencia, ¿no? Y es bueno ahí conocer los avances. Este tema del comité de género es muy interesante, lo que han hecho las magistradas ahí en el comité de género en nuestro país, pero también necesitamos conocer este otro lado de la moneda, ¿no? Y cómo la violencia contra las mujeres es un problema que atañe no solamente al cumplimiento de la ley, que a veces no se cumple, o la mayoría de las veces no se cumple, sino que también atañe a estas heridas tan personales, tan íntimas que tenemos las mujeres, ¿no? Y que van más allá de un artículo, van más allá de una denuncia. Obviamente eso es imprescindible también, pero tenemos que ver este otro lado. Como decía la compañera representante de los jóvenes, Nailet García, es un sufrimiento emocional, es un sufrimiento emocional. Y muchas veces hay violencias que no vemos también, como es la violencia digital. Nuestras hijas, nosotras mismas, nuestras hijas, las más jóvenes, estamos sometidas a esa posibilidad de la violencia digital. Cuando menos lo pensamos puede aparecer una foto trucada, pueden insultarnos en redes, pueden sacar nuestros datos de las redes y perseguirnos, amenazarnos, etcétera. Y la Fundación Internet Bolivia se ha ocupado de ver ese tema, de hacer seguimiento a estudios, de proponer normas, de trabajar en los avances y desafíos sobre la violencia digital. Y está con nosotros su directora, Eliana Quiroz. Le vamos a dar a ella también 10 minutos para su exposición y un aplauso, por favor. Buenas tardes. Bueno, no soy directora, soy parte del directorio, pero bueno, es lo mismo, solamente por aclarar. Técnico, ¿estás por ahí? Técnico en la parte de atrás, ¿podrías poner el video? Si es que está ahí, si no, le hacemos a capela. Ahí está. Del terror de pensar que mis fotos estarían en todas partes, en muchos celulares, en varias pantallas. Vi las miradas de los demás como buitres sobre mí, como si hubieran visto las fotos. Mi estómago me dolía y percibía un peso sobre el pecho que me hacía pequeña, cada vez más pequeña. Sentía vergüenza y rabia. Andrés siguió escribiendo, aunque yo no le respondía. Amor, discúlpame. No quiero hacerte daño. Pero ven, no quiero que estés con nadie más. ¿Me entiendes? No quería verlo. Su imagen era diferente ahora. Muchas gracias. Ahora, si me puedes poner la presentación, por favor. Bueno, hermanas, muchas gracias. Vamos a explicar qué es lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver es un caso de una muchacha que recibía mensajes de su novio, de su exnovio en realidad, amenazándola, ¿no? Primero era todo amor. Hemos debido varias de nosotras probablemente vivir algo así. Y de repente, cuando ya no quieres hacer algo que esa persona te exige, entonces comienza la violencia y también la violencia digital. Nos contaba muy bien la presidenta de las promotoras cómo es hacer contención, cómo es realmente cuidar y ayudar a las mujeres que están viviendo violencia. Y el tema acá es que cuando es digital, no solamente los amigos, la familia, sino también incluso las autoridades a veces dicen, pero es digital, solo es un mensajito, bloqueale y no va a pasar nada. Y no es verdad. Lo que estamos viendo ahí es sufrimiento psicológico, pero incluso puede tener efectos económicos. Hay casos de mujeres que han recibido este tipo de mensajes y han perdido su trabajo porque no quieren tener una persona con problemas en el trabajo, por ejemplo. Y también, por supuesto,
no es lo mismo, digamos, que recibas un mensaje amenazante a que recibas 100 mensajes amenazantes. Hay un problema ahí de volumen y hay un problema de no poder expresar lo que te está pasando porque es digital. Eso es lo que trabajamos, y no solamente estamos trabajando desde sociedad civil. Mi fundación se llama Internet Bolivia, pero ahora hemos tenido la fortuna, a través de un proyecto de AECID y ONU Mujeres, de trabajar con el Estado. Entonces les voy a contar un poco lo que hay, para darles también a ustedes algunas guías y algunas herramientas, porque están a disposición. Entonces, por favor, vamos la siguiente. Ok, aquí lo que tenemos que saber es que la violencia digital, o las violencias digitales, porque son varias, no están reconocidas aún por el Estado. Es decir, no vamos a encontrar en Código Penal ni en la 348 una mención a violencia digital, y por lo tanto no existen instrumentos, no existen protocolos, no existen ni siquiera datos de cuántas personas, cuántas mujeres están sufriendo este tipo de violencias. Sin embargo, como hemos estado trabajando con DNAs, SLIMs, fiscales, policías y magistrados, sin embargo, sí se aceptan denuncias de violencia digital, porque hay tantas. Algunos nos cuentan que reciben 3 por semana y hay otros que nos cuentan que reciben 3 por día en la policía. Entonces están aceptando denuncias y están ayudando a víctimas, pero el problema es que sin protocolos, sin guías. Entonces es muy discrecional de parte de los funcionarios. Por eso hemos visto que era importante poder hacer guías, a pesar de que no hay un reconocimiento. Eso vendrá en un debate legislativo, se tiene que cambiar las leyes, pero se pueden hacer protocolos, porque si tenemos una normativa que habla de violencia de mujeres, no es diferente, o es un poquito diferente, la violencia digital de las violencias físicas. Finalmente, el efecto es de sufrimiento, es de sentido de pérdida de dignidad, y ese bien que hay que cuidar se puede trabajar también si es en espacio digital o no. Entonces acá hemos reconocido mucho de la experiencia que tiene el Estado, aunque lamentablemente, ahí hay un error de dedo, aunque lamentablemente cuando una persona va a denunciar violencia digital, la toman como pornografía, porque normalmente, la mayor parte de las veces, es un delito de utilizar una foto o un video, o hacer una foto o un video de una mujer y publicarlo sexual, y publicarlo sin su consentimiento. Y entonces eso se califica como pornografía, pero no es pornografía, porque la pornografía se tiene que compartir, y esto lo podrían tener, digamos, lo pueden compartir en espacios, en grupos de amigos, que es muy frecuente, o en colegios, en grupos de compañeros, y eso realmente no es como tener un lucro, pero se está haciendo mucho daño, ¿no? O sea, una persona no quiere, tenemos derecho a mandarle una foto sexy o desnuda a nuestra pareja, por supuesto que sí, es parte de la sexualidad, pero no tiene nuestra pareja o cualquier otra persona el derecho de compartir eso en espacios públicos, en espacios con otras personas. No es correcto. Entonces, por eso lo ponen como pornografía, pero no es pornografía. Entonces hay que desarrollar un poco normativa. Bueno, muy cortito. Hay que tomar en cuenta, cuando hablamos de temas digitales, por ejemplo, que el agresor o las personas que agreden pueden no estar en el mismo espacio físico, e incluso pueden no estar en el mismo municipio o ciudad, o incluso pueden estar en otro país. Entonces eso lo hace más complejo. ¿Cómo haces para, si quieres comenzar un juicio penal, cómo haces si esa persona no está en Bolivia? Las leyes no pueden llegar, no alcanzan a esa persona. Entonces es una de las características de lo digital que hace que estas violencias sean diferentes. Otro, la anonimidad. Es muy fácil que se crea una cuenta falsa, una cuenta con otro nombre, y desde esa cuenta se amenace y se lastime, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Por otro lado, entendemos que la anonimidad también cuida a las personas que podrían no querer mostrarse en una opinión. Por ejemplo, una mujer que quiera hablar pro aborto en un país que no acepta el aborto en todas las condiciones. Por ejemplo, eso puede ser peligroso para ella, y está bien, ahí funciona bien la anonimidad, pero por el otro lado se utiliza la anonimidad para hacer daño. Y finalmente, que hay nuevos actores, bueno, la permanencia de los datos, es decir,
Si digamos yo logro hablar con Facebook para que bajen una foto que han subido mía sin mi consentimiento, pero esa foto si la han bajado otras personas, en cualquier otro momento de mi vida puede resurgir y la pueden publicar otra vez. Entonces nunca se termina de estar segura de que terminó el daño. Y finalmente que hay otros actores, no voy a decir eso, es medio complicado. Vamos, la siguiente. Y la siguiente la voy a decir la siguiente slide, por favor. El siguiente slide. Pero hay varios avances que hemos visto y varios retos. Sí hay que mejorar el marco normativo. Habría que mirar algunos delitos nuevos, a crear o tipificar algunos delitos nuevos, pero principalmente hay que elaborar protocolos, guías, por ejemplo una guía de pruebas digitales. Cuando comenzamos un juicio, las pruebas digitales son muy difíciles de manejar y de preservar. Entonces, no voy a entrar a temas muy técnicos, pero ahí, por ejemplo, una guía para los policías sería muy útil. Aprobar una ley de protección de datos personales, porque esa foto es mía, me pertenece a mí y nadie debería poderla usar sin pedirme permiso. Eso se llama consentimiento. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos una ley que hable de este tipo de, por ejemplo, fotos que son las fotos son datos personales. ¿Sí? Y los datos personales, esa foto me pertenece, nadie la debería poder bajar y nada la debería poder bajar, punto, sin mi consentimiento. Bueno, articulación de la plataforma del sistema de acceso a justicia que está funcionando en el Ministerio de Justicia, en el módulo de atención de casos de violencia digital y el sistema de gestión de redes municipales que hemos visto hace poco en una presentación. Es decir, en lo que está haciendo el ministerio, que está bastante bueno, podríamos comenzar también a introducir algunos contenidos de temas digitales, entendiendo que es un problema y que es un problema que está afectando a muchas mujeres. Hay una estadística que dice que de cada 100 niñas, 73 han dicho que han tenido algún tipo de ataque, algún tipo de violencia digital en redes. Estamos hablando de mucha gente y de niñas además, y también por supuesto mujeres y mujeres políticas. Es muy común cuando una mujer es concejala o es alcaldesa, a los hombres no les gusta eso y la comienzan a atacar porque le dicen que es una prostituta, porque comienzan a utilizar sus datos, su información de manera que no es correcta. Incluso convocan, eso nos ha pasado en la historia en el país, convocan a que vayan a su casa y pinten las paredes con insultos. Es muy complicado, ¿no? Como una mujer entra a un espacio de hombres y no les gusta, incluso recibe mayor violencia. Y luego también hay el programa de capacitación, hay que capacitar a funcionarios y funcionarias. Los policías, hay lindos policías, en la unidad de cibercrimen hay gente que no solamente es que sabe temas digitales, sino que quiere ayudar, pero son muy pocos. Necesitamos que más gente entienda estos problemas, más funcionarios, y cuando las mujeres vayamos a denunciar, así sea que querramos comenzar un juicio o no, la gente sepa contener lo que nos contabas tú. La gente, es muy duro entender que hay una cosa digital, virtual, que parece que no existe, que me está haciendo daño, ir a decirle, ¿sabes qué? Me están mandando estos mensajes, me está mandando estos contenidos, estas fotos que yo no he solicitado, que son de penes, y a mí no me gusta. No quiero, bloqueale. Pero es que se crea otras cuentas, bloquea todas las cuentas. No, o sea, es feo, se siente mal. Se tiene que entender que ahí se está afectando cosas, no está bien. Entonces se tiene que poder proteger esto, ¿no? Vamos por la siguiente, por favor. También se podría ampliar el programa de brechas digitales de la AGETIC a grupos de mujeres, priorizando áreas rural. Es decir, estoy hablando aquí, AGETIC es una agencia de gobierno electrónico que depende del Ministerio de Presidencia y tiene ya proyectos, ha hecho algo más de 35 centros de innovación tecnológica. Lo que estamos diciendo es que estos centros de innovación tecnológica que preferentemente están en área rural, qué bonito sería que tengan capacitación, por ejemplo, en temas de violencia digital.
¿no? O sea, sí podríamos, y eso es para sociedad civil. Después, incorporación de la perspectiva de género en el Observatorio de Agenda Digital, es una cosa que recién se ha creado hace 2-3 semanas. Se va a hacer un observatorio que va a mirar cuáles son los indicadores de brecha digital, digamos, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas niñas, cuántos niños se conectan, para qué se conectan, utilizan solamente WhatsAppean o están utilizando para estudiar y para trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí decimos, deberíamos tener algunos datos para que sepamos cómo las mujeres estamos utilizando estas herramientas digitales y cómo nos podemos proteger. Y un programa de reparación integral de la víctima en violencia de género digital en este caso. Y esto es súper interesante porque la gran pregunta de cómo le devolvemos a esta persona que está sufriendo cosas muy graves muchas veces, cómo le devolvemos su paz, su dignidad. Y es muy difícil, pero es una pregunta de la justicia y creo que habría que ponerla en temas digitales. Vamos, la siguiente. Y entonces hemos hecho esto, que creo que esto puede ser muy útil, sobre todo, para las promotoras también creo que puede ser útil, podemos pasar. Hay una guía, hay un manual y 3 guías hemos hecho. Esto es para funcionarios. Y la guía de para acompañantes de sociedad civil en casos de violencia digital de género. Esa puede servir, es básicamente pensada para todo lo que ustedes hacen, pero que tenga un poco contenido digital también, ¿no? Porque todo lo que ellas hacen es súper valioso en violencia de género, pero hay que incluir la parte digital también, porque muchas estamos recibiendo todas estas violencias en espacios, en redes sociales, por WhatsApp, y eso tiene otra complicación. Y hay la guía de medidas de protección y reparación, la guía de investigación de casos de violencia y el manual de denuncia de casos de violencia. Son todos estos herramientas para funcionarios. Les hemos capacitado a policías, estamos viniendo de Cochabamba, ayer los hemos terminado de capacitar, todo un mes hemos estado con ellos virtualmente y luego físicamente, y ha sido una experiencia súper linda. Los fiscales y los jueces y las juezas han sido los mejores alumnos del curso. Ha sido pequeñito, tenemos que replicar más, pero han alabado mucho estas guías. Y allí las pueden encontrar si alguien quiere en ese link. Perdón que no tenga el QR, pero es internetbolivia.org/ ¿dónde está mi celular? Ahí se pueden descargar las guías. Y si alguien quiere mucho las guías, háblenos, salúdenme a mí y les podemos mandar en físicas. La siguiente, por favor. Y esto, que es más una invitación, lo que han escuchado al inicio es una radionovela. Hemos hecho una radionovela del caso de Elisa, es una chica que ha sufrido esta violencia digital. Y también hemos trabajado con murales y con teatro, y van a poder ver mañana el teatro, que se llama Entre Redes y Sombras. Es una obra que ha sido dirigida por Freddy Chipana, el maestro Freddy Chipana, y habla de violencia digital de género. Se llama Entre Redes y Sombras. Les invito entonces, creo que va a ser en la clausura, no estoy segura, pero es mañana que se presenta la obra y es parte como de tener conciencia, de ganar conciencia socialmente de que la violencia digital también es un tipo de violencia y también daña mucho a las mujeres. La siguiente, por favor. Y creo que ahí vamos a poder. Y la siguiente. La siguiente más. Con eso vamos a terminar. La siguiente, una más, esa, ahí, perfecto. Y ahora sí hago un poquito de publicidad. Nosotros en la fundación tenemos una línea, que significa, es una línea telefónica a la cual pueden llamar, escribir por WhatsApp, por Signal o por Telegram, si es que están siendo víctimas de violencia digital. O si quisieran mejorar su prevención para que cuando las ataquen no sea tan grave. Entonces podrían escribirnos. Tenemos un enfoque de derechos humanos, nuestra perspectiva es una perspectiva de género y de seguridad digital, podemos dar talleres para capacitarles online o presenciales, y también pues cuando gusten nos llaman o nos escriben y podemos dar asesoramiento. Esperemos que no sean víctimas, pero es bueno tener el dato de dónde pueden llamar por si pasara algo o si ustedes saben que alguna amiga está sufriendo esto. Hacemos contención emocional, como les digo, no es lo mismo tener una violencia, que es muy duro ya tener una violencia física,
a veces es como la violencia digital es como complicada porque no se la puede expresar. Entonces hacemos una contención psicológica, orientación legal en temas de cómo, lo que tú decías, ¿no? Lo difícil que es comenzar un proceso penal y lo duro que puede ser continuarlo. Hay casos de 2 años, de 3 años, de 5 años, pero hay gente que quiere hacerlo y es bueno que sepa que sí se puede también hacerlo, y también en temas digitales se puede. Es complicadito, pero se puede, y hay abogados que pueden orientar esto, porque depende de la víctima realmente qué tanto quiere ir, qué tanto quiere avanzar para que se sienta en paz, para que le reparen el daño que le han hecho. Entonces es bueno que sepa, y ya si decide, pues ahí podemos acompañar. Y finalmente orientación tecnológica, que es cómo puedes mejorar un poquito tu celular y tu computadora para que no te hagan daño. Creo que no hemos incluido el número de teléfono aquí, Lu, en la presentación. ¿Me puedes dar el número? ¿Puedes decir el número, por favor? Gracias, ahí pueden entrar. Di el número, por favor. 623 42 430 623 42 430. Ahí Lu es la persona que coordina ese servicio, esa línea, y pueden escribirle cuando tengan algún tema de violencia o si quieren capacitación. Pero esto es de la fundación, y lo que yo les he mostrado al principio es un esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Justicia, AGETIC, con ONU Mujeres, que estamos comenzando a capacitar y a generar un poco un debate con las instituciones públicas. El Estado está haciendo un esfuerzo en cuidar a las mujeres también en los espacios digitales. Eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eliana. Miren, ya va a ser las 6 de la tarde. Si quieren, podemos abrir 10 minutitos para preguntas. Está con nosotros, se ha quedado hasta el final. Quiero saludar a la viceministra Miriam Huacani, que se ha quedado con nosotras hasta el final. Por favor, si puede subir a la testera, viceministra, un ratito. Y también la compañera de Venezuela, por si hubiera alguna pregunta. Unas 2 preguntitas nomás vamos a levantar, porque tenemos poquito tiempo, ¿ya? Un ratito voy a meter esta silla. Ustedes se quedan, ¿ya? Sí. Allá hay una compañera, por favor. Vamos a tomar 1, 2, 3 y 4. Esas 4, ¿ya? Adelante. La compañera que estaba levantando con su manilla roja. Acá dice. Gracias, gracias. ¿Quién más había levantado la mano? Acá, por favor, de chaleco rojo.
Gracias. Si bien existe una normativa en nuestro país, la gran preocupación que tenemos nosotros en la red, que todas somos mujeres víctimas de violencia, nuestra mayor preocupación es que estas leyes no se cumplen. La ley 348 está ahí, pero son los mismos funcionarios públicos los que nos violentan, son los mismos funcionarios públicos los que nos amedrentan, los que minimizan los tipos de violencia. Tenemos, no sé, más de 20 tipos de violencia, creo, pero el único tipo de violencia que ha tenido sentencia, y es lo que a mí me dijeron cuando yo hice mi denuncia por violencia psicológica, es violencia física. Los otros tipos de violencia no se toman en cuenta y tampoco se considera violencia económica el tema de que nosotros como madres, creo que somos muchas acá, que deberíamos recibir pensiones, que las pensiones si bien son para nuestros hijos, es una manera de los varones de amedrentarnos y violentarnos económicamente, porque nuestros hijos siguen comiendo, ¿no? Nuestros hijos no van a decir, bueno, tienes que esperar un mes, hijito, porque tu papá no ha depositado. Y esa es una de las formas de violencia en la que nosotros nos amedrentan y dentro de la ley eso no se contempla, ¿no? Si bien es un tipo de violencia, no está contemplado. Y de hecho, la última ley que se ha sacado, por ejemplo, sigue beneficiando a los varones. Lo han sacado como una gran bandera diciendo que a los hombres ahora no solamente se los va a meter presos, sino que se les va a congelar las cuentas, que van a tener antecedentes y no van a poder trabajar. Gran logro del patriarcado, porque ahora todos los hombres van a poder decir que no pueden trabajar, que se les está cortando su derecho a trabajar y van a ir a los juzgados de familia a decir, es que ella me ha demandado y ahora no puedo trabajar, ¿no? Van a decir, bueno, y lo que dicen hasta ahora, y quisiera que los compañeros me preguntarles, ¿a cuántas cuando ustedes les han dicho, vas a entrar preso por pensiones, no les han dicho, meteme preso? Meteme preso, ¿cuál es la consecuencia? Y las leyes también dicen que si el hombre no puede pagar, es su familia la que debería pagar la pensión, pero eso no se cumple. Díganme, ¿quiénes pagan los abuelitos, los hermanos? A nadie, ¿no? Y eso es violencia económica, que estamos viviendo día a día, la mayoría de las mujeres bolivianas, y eso no se considera como violencia. Si nosotros ponemos una demanda como violencia económica, eso, nos ponen una contrademanda a los papás, ¿no? En los juzgados de familia, y son las mismas jueces, los mismos fiscales, las mismas personas que deberían defendernos, las que nos revictimizan, ¿no? Y las que están alargando procesos. Y algo que también queremos recalcar nosotros como red es el tema de las denuncias falsas, que esas denuncias falsas son revictimización y son un peligro para las víctimas, porque todas las que hemos sido víctimas de violencia, la mayoría hemos terminado por firmar acuerdos transaccionales y no terminan nuestros procesos porque las falsas víctimas no les interesa ir a declarar 20 veces, no les interesa el maltrato que reciben porque no son víctimas, ¿no? Y debería haber una sanción para esas víctimas, porque es por esas víctimas que se enlentecen los procesos de las verdaderas víctimas. Gracias. Gracias. Queremos saber qué se va a hacer real, Ya, ¿no? gracias. Acá. Ya. Buenas tardes a todas las compañeras. Quiero felicitar a quienes están en la tercera. A las primeras expositoras, a la viceministra Virginia Quispe, desde la organización Sinchihuaris de Sucre. Estimada compañera, es necesario considerar también algunos aspectos y criterios para mejorar el CIPASE. Hay hombres que violentan a sus parejas, pero esta no se visibiliza. Y una segunda vez, una tercera vez y una cuarta vez. Y eso no se visibiliza. Cuando van a sacar su certificado de CIPASE, él no es violento. ¿Por qué? Porque CIPASE solamente registra casos sentencias, hombres violentos sentenciados o con sentencia ejecutoriada. Entonces, hay muchos hombres violentos que están en cargos de poder y que ejercen violencia a nivel familiar y a nivel institucional, pero esa no se visibiliza y no considera el CIPASE. Entonces, una sugerencia que el CIPASE podría considerar, tomar en cuenta esto para que pueda incorporar. La otra pregunta era, lamentablemente creo que la magistrada ya se ha retirado. Tenemos el observatorio de género. Nosotras quienes trabajamos de manera voluntaria por la no violencia necesitamos datos estadísticos actualizados
Si ustedes recurren a la página del Observatorio de Género, la misma no está actualizada. Entonces, no nos permiten hacer los análisis. La viceministra lanzó un número de 180.691 casos de violencia o feminicidio. En más de 10 años de la 348, más de 1.000 mujeres han muerto en manos de varones. Pero el Observatorio de Género no nos muestra las sentencias de estas más de 1.000 mujeres. Solamente nos muestra sentencias por año, pero que las mismas no son actualizadas. Si hacemos un resumen de estas sentencias, las mismas son una mínima, ínfima parte que se ha logrado justicia para estas mujeres del feminicidio. Quiero felicitar a la compañera de Venezuela y de Perú, a los compañeros como expositores, y yo les preguntaba en el break, en el refrigerio, les decía si estas promotoras que lo han expuesto reciben y tienen un presupuesto en su gobierno, y ellas manifestaron que sí tienen un presupuesto. En Bolivia no tenemos, nuestras promotoras trabajan ad honorem, y ya lo ha expuesto la compañera cuál es el trabajo cercano que realizan. Todos los días derivamos casos de violencia a la Fiscalía y el Ministerio Público o la FELCP o las instancias que deberían garantizar la seguridad de esa mujer no toman, las rechazan. Entonces, por el tema cultural, porque no habla el idioma, no escribe, el analfabetismo y demás. Estas situaciones hay que ir mejorando. Bolivia es pionera en Latinoamérica en haber hecho leyes y qué mejor esta la 348. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está faltando? El cumplimiento y la aplicación legal de esta norma como esta. Muchas gracias. Había una más por acá, una pregunta más. Yo voy a ser breve, compañeras. Buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Vilma Socavado, soy de Oruro, del Comité Intersectorial de Mujeres, también de promotoras comunitarias y de la Red de Lucha contra la Violencia. Bueno, al ver el título de despatriarcalización, yo siempre me he preguntado, ¿no? Y pregunto ahora, ¿de dónde nace la despatriarcalización? ¿De dónde es el sometimiento que tiene el hombre a la mujer? Es de la familia y es de nosotras mismas. Y en ninguna de las exposiciones he podido percibir de que las raíces de este mal debemos trabajar, y es en la familia. Entonces, lo que yo les digo, ¿por qué nos cuestionan las 348? Porque el título mismo está mal para las mujeres, dice. Debemos cambiar eso. Los hombres no son nuestros enemigos. A los hombres los hemos criado nosotras, les hemos hecho mamás, les hemos parido. Y eso tenemos que cambiar. Tenemos que hacerlos más sensibles, más solidarios, que tengan ojos de mujer, democratizar los roles. El trabajo que están haciendo las promotoras, que estamos haciendo, es un trabajo voluntario, que muchas veces lo hacemos sin ningún tipo de interés, pero hemos sufrido violencia y lo estamos haciendo. Lo que yo quiero decirle a la viceministra, ha hablado del RAI, de la Ruta de Atención Interinstitucional, pero lo ha hecho de manera muy rápida. Ese documento es bien importante si lo leen ustedes. Es una ruta que permite que todas las instituciones tengan la mirada de la víctima, porque cada institución tiene su protocolo. Pero ¿quién se pone en el zapato de la víctima? Nadie, ¿no? Entonces eso necesitamos. En este momento donde Bolivia está con crisis económica, política, social y falta de valores, ¿quién está cargando todas esas crisis en la familia? Nosotras, que tenemos que llenar la olla, que tenemos que ver cómo sacar dinero para que estudien nuestros hijos, para que nuestros esposos tengan trabajo. Todo eso está en nuestras espaldas. Y solo si tenemos propuestas como esto de la Contraloría Comunal, que podemos hacer como ejemplo de Venezuela,
lo vamos a hacer, pero también en este momento somos analfabetas cibernéticas, no sabemos manejar bien el celular algunas, y eso limita también pues a que tengamos acceso a información. Tenemos que trabajar integralmente, compañeras, porque si no nos informamos, no vemos las leyes, tantas leyes tenemos, pero si no hacemos cumplir, ¿quién va a luchar por nosotros? Díganme, ¿quién va a luchar por esa mujer que necesita apoyo en estos momentos más que nunca? Díganme. Nosotras, compañeras, si tenemos que meternos a cosas que nunca hemos hecho, tenemos que hacerlo, porque ya no podemos, estamos sufriendo. Es fácil para algunas compañeras, discúlpenme con todo el respeto de que ustedes merecen, es fácil ocupar un cargo, ganar y tener un sueldo, pero para otras mujeres llenar la olla, trabajar y todavía sufrir violencia porque el marido no tiene plata y viene a descargar en nosotras su furia, es muy difícil. Por eso nuestros valores tienen que ser la sororidad, el amor que tenemos que tener entre nosotras para dar mayor fuerza a Bolivia. No quiero extender, muchas gracias. Gracias. Allá arriba, la señora de chompa rosada y chaleco celeste es la última persona. Van a disculpar, pero nos están pidiendo la sala. Por favor, cortito ya, hermana, va a disculpar, breve ya. Diana, un ratito. Ya, en primer lugar, ¿no? Decirles muy buena tarde a todas las autoridades. Y gracias, han hecho un arduo trabajo para poder estar en este iberoamericano. Bienvenidas a las personas, a las autoridades, también de nuestros hermanos países. Yo estoy aquí como una persona de la ley 348, soy promotora comunitaria de prevención contra todo tipo de violencia. Lo primero que yo quiero hacer es preguntas y también una propuesta. Yo estoy aquí también gracias a mi gobierno autónomo municipal, a Dalit Jorge. ¿Por qué? Porque él tampoco en Yayagua, mi gobierno no solamente ha apostado en infraestructura, también ha apostado por el desarrollo humano. Lo primero, esta pregunta que quiero hacer a las autoridades, especialmente a la hermana, es: hermanita, yo no entiendo en sí, cuando decimos, ¿no?, el título de ahí, Mujeres Construyendo Nuevas Sociedades, aquí hemos venido a hacer propuestas y determinar algunas, yo creo, agenda, ¿no? Hermanita, yo no entiendo cuando se dice de leyes, tantas leyes que tenemos, ¿por qué no se cumplen? Como autoridades tenían que hacerlos cumplir. Ustedes nos prometen, disculpen, siendo autoridades, no los hacen cumplir. Yo quisiera que que ahora que estamos aquí, por favor, todas las peticiones de mis hermanas no los hagan cumplir. Y es como dice la hermana, la violencia, nosotros mismos a veces, a nuestros hijos, cuando a nuestras hijas les regalamos, pues hermanita, de verdad, y viene a veces desde la casa, muñecas, incluso también a esa ahora se ha dado la potestad de hacer muñecas embarazadas. ¿Se han dado cuenta, hermanas? Díganme cuando le compramos una muñeca, una cocina, una garrafa a nuestras hijas, les estamos preparando ¿para qué? Para ser sometidas. Pero lo que yo sí le digo, cuando nosotros tenemos hombres y mujeres, debemos poner ahí la muñeca
auto para que nuestros hijos puedan elegir con qué jugar la profesión que ellos quieren tener. Y por otro lado, hermanita, también pedirle mucho apoyo a mis compañeras promotoras, porque ellas de verdad hay en diferentes departamentos que atienden casitos y de su bolsillo ponen. Y somos voluntarias y nosotros atendemos y atienden los casos porque hemos salido de una violencia. Entendemos más que una profesional, área legal, área psicológica, área social. Nos ponemos en el zapato de las víctimas, de nuestras hermanas. Y por otra parte, quisiera hacer esta propuesta. Por favor, nosotros esto lo estuvimos trabajando allá en Yayagua. ¿Saben? Ponerse a la currícula que cada funcionario, por más va a vender, por más lo que quiera que sea, tenga un alto renombre, un alto cargo, que en su currícula, en su carpeta entre pues de lo que ha pasado talleres y está cumpliendo. Eso puede ser la currícula. Y eso yo quisiera que sea, y nosotros lo estuvimos trabajando. La parte importante tiene que ser dentro de la currícula un documento más, el que entiende, el que ya entiende qué es violencia y no cometer, porque las instituciones públicas y privadas no atienden bien al usuario, y si se va a poner eso tienen que atender bien, tienen que atender con calidad y calidez. Así y es. por favor que se cumplan las leyes, hermanas, que se cumpla. Gracias. Arriba las mujeres. Arriba. Que Gracias, vivan las hermana. mujeres hermanas de todo lado. Gracias. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, hermana. Nos están pidiendo la sala, les voy a pedir a cada una de las personas invitadas que puedan hacer un comentario final, una reflexión final bien cortita para poder cerrar la mesa. Han habido comentarios que yo creo que todas acá compartimos. Es un sistema, ¿no? Es el sistema patriarcal y me ha parecido muy interesante lo que han dicho de que todas tenemos que articularnos. Hemos hablado de articulación prácticamente en todas las ponencias. Se ha hablado mucho de articulación y se ha hablado también mucho de una prevención comunitaria, ¿no? Del tema del grupo, del colectivo. Entonces voy a empezar por favor con Eliana, si puedes hacer una reflexión final bien cortita. Muchísimas gracias. Voy a salir un poco del tema tecnológico. Ya entendieron que yo trabajo violencia digital. Lo que quiero es hablar un poco del espacio. Me parece maravilloso que hayan tantas mujeres reunidas, hablando, tratando de encontrar acuerdos y también un poco hablando de los problemas en común. Esto está faltando ahorita en el mundo, no solo en Bolivia. Entonces, realmente apoyamos el espacio. Me siento honrada de estar acá porque puedo conversar con varias personas, varias mujeres. Eso es lo que quiero decirles. Me parece el lugar, la cumbre, que venga tantas mujeres, me parece maravilloso. Es algo que necesitamos. Ya vemos cómo está el mundo, ¿no? Está muy feo, se está poniendo muy antiderechos. Y también acá hay algunos debates muy pesados. La forma de pelear contra eso es reunirnos, hablar, armar comunidad, articularnos. O sea que esto es lo que hay que hacer. Me siento por eso muy honrada, muy agradecida por la invitación y por la oportunidad de conversar con todas. Bueno, compañeras, yo creo que realmente este espacio nos devela que somos mujeres diversas, plurales, pero que desgraciadamente nos ha atravesado la violencia a todas. Y creo que es el momento idóneo para generar y pedir la implementación de la ley 348. Muchas dicen está la ley, pero también que se implemente. A las personas y a las autoridades que han cuestionado la ley, ¿dónde está su trabajo? La Asamblea Legislativa tenía la misión de fiscalizar la implementación. ¿Y qué ha hecho? Solamente ha dicho, es una ley antihombres y me lavo las manos como Pilatos. No, no puede ser así.
¿Cuántos casos de feminicidio hemos ido a dejar a la Asamblea Legislativa? ¿Cuántos casos? No hay respuesta, no han hecho auditoría a esos procesos. Creo que es momento de señalar que queremos la implementación de la ley 348 con el presupuesto debido. Bueno, creo que contarles un poco que muchas de las situaciones que viven y que reclaman las vivimos nosotras en nuestro país también todos los días, porque si bien tenemos, al igual que en Bolivia, un avance muy grande en materia de leyes, el sistema siempre se resiste y es un cambio estructural el que tenemos que hacer y que cuesta mucho y que nos desgasta mucho. Nosotras desde Venezuela tenemos además que combatir la violencia de género en nuestros hogares y la violencia de las medidas coercitivas unilaterales, que aunque nuestros programas tienen presupuestos asignados, muchas veces ese presupuesto no existe, no está, y no está porque está bloqueado en otros países afuera. Aún así, nuestras mujeres desde los territorios sostienen las luchas y los programas de prevención y de acompañamiento. Decirles que nosotros hemos avanzado muchísimo, nosotras en las áreas del Ministerio Público y de los tribunales especializados en materia de justicia de género, que se desarrollaron justamente por este reclamo de que era difícil la implementación. Entonces ponerles a disposición desde el Estado venezolano todo ese abanico de avances que hemos tenido. Le comento a la viceministra que nuestras compañeras del Ministerio Público, de los tribunales especializados en materia de género, que han trabajado muchísimo en la formación de los servidores, están allí prestas para compartir esa experiencia y para apoyar en todo lo que sea necesario para que esta lucha, que no es nuestra ni es de ustedes, sino que es la lucha en contra del patriarcado, pues la demos junta y la demos en conjunto. Cuenten siempre con las mujeres venezolanas. Ya. Bueno, yo, en representante de todos los jóvenes, yo digo que seguir luchando por la ley, porque nosotros somos el presente, y también, como había llegado a escuchar a una, que la educación viene de cada uno mismo, porque nosotros vamos a ser futuros papás, futuras mamás, y eso, ¿no? Entonces, seguir luchando para nuestras futuras generaciones. Gracias. Bien, hermanas, hay muchas preguntas y las comprendo, porque es complicado tener un viceministerio de menos de 20 personas para atender mujeres, adultos mayores, también jóvenes y niños y niñas. Pero eso no es argumento para no hacer. ¿Qué estamos haciendo, hermanas? A nivel nacional, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional tiene 5 viceministerios. La compañera viceministra de Derechos Fundamentales, Jessica Sarabia, nos acompaña, también es parte del ministerio. El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, si bien realiza políticas públicas de fortalecimiento a los municipios con la sociedad civil y con las distintas instancias de atención a mujeres, pero también el Ministerio de Justicia tiene 2 direcciones descentralizadas. ¿Cuáles son? El SEPDAVI, el Servicio de Atención a la Víctima, y el SIGPLU. En el SIGPLU, en los 9 departamentos, el Servicio Integral de Justicia Plurinacional, también llevamos a cabo seguimiento, siempre y cuando las víctimas nos hacen llegar con una nota o quieren que nos apersonemos a su caso, de asistencia familiar, a casos de asistencia familiar. Por otro lado, el SEPDAVI, también cuando hay violación de niños, niñas o violencia a las mujeres, la ley 243, hemos activado esta gestión y nos hemos apersonado a 3 casos de autoridades electas. En ese sentido, tenemos esos servicios a nivel de los 9 departamentos. Para nuestro ministro de Justicia, César Siles, no ha sido suficiente y de ninguna manera va a ser suficiente. Somos 11 millones en nuestro país,
a pesar de tener estos dos servicios, se han creado casos de impacto. ¿Qué hacemos en esa comisión de casos de impacto? Lo que hace el ministro es llamarnos a todos los viceministerios, a los 5 viceministerios que somos parte del Ministerio de Justicia, y analizar y atender como acciones inmediatas. Eso desde que ingresó nuestro ministro. Entonces, si ustedes tienen un caso que está por mucho tiempo en la etapa judicial, por favor no duden en contactarnos, y yo les voy a dejar en este momento mi celular y lo estamos atendiendo de manera personal, hermanas. Cada caso que nos presenten que estén relacionados a poblaciones de alta vulnerabilidad. Mujeres, niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores y también juventudes en alta vulnerabilidad. En ese sentido, a través de esos servicios, hacemos seguimiento y, si es posible, esta gestión, reciencito en febrero, hemos interpuesto una acción de libertad por una niña, a nombre de una niña en Huanuni. Y esa también ha salido procedente. ¿Por qué? Papá y mamá se estaban peleando. Y por esa pelea le han perjudicado a la niña. Se quitonean a la niña y eso no pueden hacer. El juez tiene que escuchar al niño, a la niña, con quien quiere estar. Eso es lo que dice la ley y tenemos que hacer cumplir. Y justamente eso nos ha instruido. Y en persona nos hemos ido a personar con una acción de libertad, con un amparo constitucional que ha salido procedente. Desde entonces, ese juez ha sido obligado a escuchar al niño o a la niña. Además, le hemos pedido al Consejo de la Magistratura que le procese, y lamentablemente hay que cambiar esa norma del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque un juez, hasta que llegue el proceso, ya hasta a veces ni siquiera está en el puesto, ya se ha muerto en algunos casos, después de 5 o 10 años llega su proceso y lo ejecuta. Se creen intocables el órgano judicial, pero también las normas lo hacen a su manera. Y estamos luchando con ustedes y con cada una de ustedes vamos a seguir luchando para encontrar justicia. Por eso es que se han implementado los casos de impacto. Por otro lado, hablaba del RENAF, el proyecto nacional de registro. ¿Para qué? Para el fortalecimiento y para hacer cumplir la obligación del pago de la asistencia familiar. El día de ayer se ha tratado en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados. Pero es lamentable escuchar también a mujeres y varones que prácticamente lo han acusado de draconiana. Díganme ustedes, si prohibirle a un niño o a una niña que no coma, porque al no pagarle la asistencia familiar, estás dejando de lado sus derechos, cuando la Constitución Política del Estado de Bolivia dice, primero está su educación, primero está su salud, primero está su vestimenta y sobre todo el interés superior de la niña o del niño o adolescente. Entonces es lamentable escuchar también a diputadas mujeres que dicen, no, mi hijo va a ser afectado, no va a tener trabajo. Es lamentable y yo reniego contra esas mujeres. ¿Por qué? Porque esta ley no les va a prohibir, como decía hace rato la hermana, a no tener trabajo. ¿Saben a quiénes van a prohibir? A esos padres y madres irresponsables que no quieren cumplir la obligación de pagar la asistencia familiar. Ellos no pueden ser servidores públicos. Si son irresponsables, ¿cómo van a atender? Eso es lo que estamos planteando en esa normativa. Entonces, hermanas, no pueden dar palo a esa ley. Tenemos que defenderla. El día de ayer los diputados, de 19 intervenciones, 11 han apoyado y los demás han negado. Entonces se ha aplazado para otra fecha. Ojalá reflexionen estos diputados y diputadas del oficialismo y de la oposición y realmente por alguna vez en su vida puedan aprobar esta normativa sin color político y velando el interés superior del niño y de la niña. Y tampoco es cierto que esa ley les va a llevar a la cárcel. Ya existen las medidas cautelares. La irresponsabilidad tiene que ser sancionada porque el hambre no espera. Entonces, lo que se está reforzando
es que se impongan medidas coercitivas, administrativas, de manera civil. Solo eso se está haciendo. ¿Por qué? Porque cuando un varón entra a la cárcel o prefiere entrar a la cárcel, sale y no paga. Y está como si nada. Entonces, esta ley lo que va a hacer es, evidentemente, cuando esté vendiendo, sea mamá o papá irresponsable, su terreno o su casa, automáticamente el banco lo va a liquidar. Es decir, el descuento de la asistencia familiar. Esas medidas administrativas sí se están haciendo en ese proyecto de normativa y por eso tiene que ser aprobado. Y desde acá les decimos a los diputados y a los senadores que ese tipo de normativas tienen que aprobar. Por otro lado, hermanas, las promotoras comunitarias. Realmente nuestro Estado le ha costado tener la ley 348 y nosotros estamos también convencidas de que el avance de esta normativa y la implementación va a seguir avanzando y tiene que continuar. Falta mucho, sí. Y este discurso de que la ley 348 es contra los hombres es mentira, ya lo decía, tengan la seguridad y está en uno de los artículos de la ley que es para hombres y para mujeres, ¿no? El artículo 5, que mi hermana promotora lo sabe de memoria. Entonces es para hombres y mujeres, no solo es para mujeres. Entonces es mentira cuando nos dice solo es para mujeres. Por otro lado, con nuestras hermanas promotoras comunitarias, a la fecha formalmente 100 y extra formalmente cerca a 1000, me decía nuestra hermana, estamos trabajando. Nos hemos reunido y vamos a hacer procesos de fortalecimiento de estos instrumentos que tenemos. En línea, de manera presencial, hemos reunido y estamos estableciendo un plan de trabajo para llegar a los distintos departamentos. Y esa es nuestra función. No las vamos a abandonar y las vamos a proporcionar todas las herramientas que tenemos. Y ustedes, hermanas, siéntanse también fortalecidas. Y si hay casos que están atendiendo en sus regiones, en sus municipios, estamos acá nosotros para atender ese tema. Por otro lado, currícula, educación, hay normativas, las modificaciones también están y ya existe. En el tema educativo es bien claro, una vez al mes el profesor, el director distrital de educación tiene que hacer una feria en prevención de violencia. Y así podemos ir enumerando. Para los profesores, para los servidores públicos, el certificado de prevención de violencia es un requisito para ser servidor público. ¿Qué nos falta? Hacer cumplir, exigir a la institución si todos sus servidores públicos cumplen. Y esa tarea la estamos haciendo. Esta mañana hablaba con la magistrada Karen Gallardo. El 2022, a partir del caso que ha consternado a nuestro país de Richard Choque, ha salido una sentencia vocacional. ¿Qué decía esa sentencia vocacional? Instruía a las universidades y a las carreras de derecho a cambiar su malla curricular. Y yo le dije que en qué grado está el cumplimiento. Entonces vamos a enviar inmediatamente una nota para exigirles a las universidades que realmente puedan ellos también ponerse la camiseta. Es momento de exigir y hermanas les pedimos que también nos acompañen ustedes en ese proceso, porque solo así vamos a hacer cumplir la ley 348. Finalmente, alguna compañera decía el CENVI, el certificado de no violencia. Para ser servidor público te exigen, para ser consultor, ya sea eventual o en línea, te exigen. Es decir, aquella mujer, porque no solamente se da a varones, también a mujeres, o aquel varón que en su vida haya cometido violencia contra la mujer, está totalmente inhabilitado para ser servidor público. Eso ha sido un paso grande para todos. Sin embargo, hermanas,
Creo que esto es un desafío, probablemente va a ser muy cuestionado, pero hay que ir pensando cómo prevenimos, no solo hombres, también mujeres que constantemente ejercen la violencia. Alguien decía debería haber un registro, yo estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, si presentamos estas normativas, ¿ustedes creen que la sociedad y en nuestro contexto actual la gente apruebe? Eso habría que pensar, hermanas, y madurar las ideas. Yo estoy totalmente de acuerdo que un hombre violento con una mujer tiene antecedentes, probablemente no ha llegado a la etapa penal, no tiene su sentencia, con otra mujer también lo haga, y con otra tercera o cuarta, y está libre, no es justo, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que haya toda una lista y por lo menos la mujer sepa que ese hombre tiene esos antecedentes. ¿Para qué? Para prevenir la violencia. Yo estoy totalmente de acuerdo y la puedo redactar el proyecto de normativa, pero preguntémonos a nosotros y también todas ustedes, ¿estamos en condiciones de aprobar ese tipo de normativa? Habría que pensar, porque muchas de nuestras sociedades y principalmente los partidos políticos actuales están llegando atrás, nos están llevando al conservadurismo y quieren borrar nuestras leyes y tenemos que defenderlas, hermanas. Muchas gracias por escucharme y vamos a seguir trabajando incansablemente. Muchísimas gracias. Quiero agradecer mucho la presencia de Nailet Rocío García, Eliana Quiroz. Quiero saludar también a la compañera María Talía Quisbert. Ahorita les va a dar a Camileidis Lorca, que viene en representación de Venezuela, y a la hermana viceministra Miriam Huacani Zapana. Le paso el micrófono. Por favor, hermanas, 788 47 854 788 47 854. Ese es mi contacto, hermanas, para orientarlas y también para atenderlas en todo momento que ustedes requieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para todas, por favor. A las 7:30 es la cena. Les invito donde fue el almuerzo, por favor. Gracias.